Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque algunos no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Bendito es el Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. La carta o la primera carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo mientras era acompañado por Sóstenes, un colaborador de su ministerio. La fecha exacta de la carta se discuten entre los estudiosos, pero normalmente se sitúa entre los años 53 y 56 después de Cristo, siendo alrededor del año 55 después de Cristo la fecha más utilizada. Se cree que Pablo escribió mientras estaba en Éfeso, durante su tercer viaje misionero. Pablo no le estaba escribiendo a una iglesia desconocida. Él conocía muy bien y profundamente a los corintios, porque había participado directamente en su nacimiento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, nos relata su llegada a Corintios durante su segundo viaje misionero. Allí conoció a Aquila y a Priscila. Trabajó con ellos y permaneció enseñando aproximadamente 1 año y 6 meses. De aquella labor surgió la comunidad cristiana de Corintio. Alabado sea el Señor. Corintio era una ciudad que estaba situada en Grecia, un lugar extraordinariamente estratégico. El istmo de Corinto, la franja estrecha de la tierra que comunicaba la Grecia continental con el Peloponeso. Esa ubicación la convertía en una zona de tránsito comercial entre Oriente y Occidente. Mercaderes, viajeros, marineros y personas procedentes de diferentes regiones pasaban por allí. Su actividad comercial había sido importante desde siglos antes. La antigua ciudad griega había sido destruida por Roma en el año 1046 a.C. y permaneció prácticamente abandonada durante alrededor de un siglo. Después, en el año 44 a.C., César la fundó como colonia romana, llamada Colonias Lactulia Corinticis. Para el tiempo de Pablo, aleluya, la ciudad de Corintio era una ciudad romana próspera, multicultural y socialmente dispersa. En esa cultura, las personas buscaban relacionarse con figuras importantes para obtener prestigio, influencia y posición. Y esa mentalidad comenzó a entrar a la iglesia. La cultura de los corintios
no despreciaba automáticamente cuando una persona aceptaba a Cristo. La iglesia estaba compuesta mayormente por gentiles convertidos, aunque también había creyentes judíos. Y a pesar de que los corintios habían sido evangelizados y habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, dentro de la congregación existían diferencias económicas y sociales. Algunas personas tenían recursos y posición, mientras que otras permanecían a niveles sociales mucho más humildes. Y aunque habían conocido a Cristo, todavía conservaban mucha forma de pensar propia de su sociedad. El prestigio, la posición, el reconocimiento y la influencia seguían teniendo muchísimo peso. Y esa mentalidad la manifestaban también dentro de su iglesia. Habían salido de Corintio, pero Corintio todavía no había salido completamente de ello. Es por eso que cuando leemos la primera carta a los Corintios, encontramos una congregación donde existían divisiones, contienda, inmoralidad sexual, pleito entre hermanos, desigualdad, desórdenes. Hasta en la cena del Señor había conflictos relacionados con los dones espirituales y hasta confusión acerca de algunas enseñanzas fundamentales. Y aquí encontramos algo sorprendentemente espectacular, que a pesar de que en Corintio era una iglesia, escuchen bien, que tenía dones espirituales y que conocían a Cristo, habían recibido el evangelio, experimentaban manifestaciones espirituales, pero, hay un pero, todavía necesitaban crecer en carácter y madurez. El problema de los corintios eran que estaban trasladando al interior de la iglesia algunas categorías de sus sociedades donde habían salido. Por ejemplo, ¿quién era más importante? ¿Quién hablaba mejor? ¿Quién tenía mayor prestigio? ¿Y a quién pertenecía cada uno? Por eso uno decía, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo. Y Pablo los confrontó diciendo que mientras hubiera entre ellos celos, contienda, estaban comportándose como niños, como carnales. Aleluya. Entonces, les recuerda además el apóstol que ni él ni Apolo eran el centro de la obra. Ellos simplemente eran, ¿qué? Servidores. Pablo había plantado, Apolo había regado, pero Dios era el que había dado el crecimiento. Bendito sea el Señor, aleluya. Los corintios habían comenzado a perder de vista al dueño de la obra, Jesucristo. Y se habían fijado demasiado su mirada en los instrumentos que Dios había utilizado para realizarla. Comenzaron a mirar a Pablo y a Apolo y a otros servidores como si ellos fueran el centro, cuando en realidad solo eran instrumentos en las manos de Dios. Es cierto, Pablo había plantado, Apolo había regado, pero Dios solo había dado ese crecimiento. Es por eso que cuando comenzamos a competir por quién hace más, quién es más reconocido o quién ocupa determinado lugar, podemos terminar atribuyéndole una obra cuyo crecimiento solamente se le puede dar a Dios.
Cuando comenzamos a competir por quién hace más, quién es más reconocido o quién ocupa determinado lugar, podemos terminar atribuyéndonos una obra cuyo crecimiento solamente puede dar Dios. Y aquí hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Una persona puede tener dones espirituales y aún así, escuchen bien, tener áreas de su carácter que necesitan madurar. La presencia de los dones no significa automáticamente madurez espiritual. La iglesia de los Corintios es una prueba y una evidencia de ello. Era una iglesia donde se manifestaban dones espirituales. Pero Pablo tuvo que confrontarlo por su inmadurez, porque entre ellos todavía había celos, contiendas y divisiones. Por eso no debemos medir nunca la madurez espiritual de una persona solamente por los dones que manifiesta, sino también por el carácter que demuestra y la manera en que reacciona frente a los demás. Y es precisamente aquí donde debemos detenernos y hacernos unas preguntas. ¿Cuándo el celo por las cosas de Dios dejan de serlo por Dios y comienzan a convertirse en el celo propio? El celo propio no comienza necesariamente con la envidia hacia otra persona, porque sea más usada, más reconocida, más querida, o porque aparentemente tenga más que nosotros. El celo propio puede comenzar muchísimo antes y manifestarse de manera que a simple vista parecen incluso espirituales. Puede aparecer que estemos cuidando del altar de Dios, protegiendo la obra o defendiendo lo que pertenece a Dios, cuando en realidad detrás de nuestras acciones puede existir otras motivaciones. Los celos pueden aparecer como una competencia, una necesidad constante de reconocimiento y una protección exagerada de una posición, o como el deseo de siempre decidir quién puede hacer X determinadas cosas dentro de la obra de Dios sin contar con Dios. Hablando en el nombre de Dios, pero sin Dios, valorando a las personas por su apariencia, su preparación, su posición, su influencia o su prestigio. Y determinamos por nosotros mismos quién merece una oportunidad y quién no. Han pasado siglos desde la iglesia de Corintios, pero aquella manera de pensar todavía puede introducirse en nuestras congregaciones. El peligro de los celos por Dios, cuando no viene de Dios, es que puede llegar tan lejos que en algunos casos quienes controlan excesivamente el altar de Dios, quién separa o no, quién dirige o no, porque según ellos dicen que están defendiendo el honor del altar de Dios, confunden su celo propio por el celo de Dios, cuando en realidad están defendiendo sus propios intereses. Y si ese celo propio no es identificado y corregido, puede terminar convirtiéndose en comparación,
rivalidad, envidia y división en la congregación, tal como lo hacían en las iglesias de Corintio. Aleluya. Por eso debemos de aprender a discernir que estamos defendiendo realmente la gloria de Dios o nuestro lugar. Semanas atrás hablamos del celo de Dios, pero hoy no quiero hablar del celo de Dios, sino del nuestro propio, porque existe un peligro grande cuando creemos estar defendiendo a Dios, cuando en realidad estamos defendiendo algo que no pertenece a nosotros. Como es nuestro lugar, nuestra posición, nuestro reconocimiento o nuestra manera de hacer las cosas. No podemos confundir el celo divino con nuestro propio celo, porque el problema del celo no es tener celo. El problema es no saber discernir de dónde procede ese celo. Por eso debemos otra vez preguntarnos, ¿estoy realmente defendiendo la obra de Dios? O quizás estoy defendiendo mi propia posición. ¿Estoy protegiendo el ministerio? O quizás estoy protegiendo mi protagonismo. Lo que está sucediendo me molesta porque verdaderamente no se está haciendo correctamente, o me molesta porque es otro quien lo está haciendo y no soy yo. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos muestra personas que tuvieron que enfrentarse a esta pregunta. Así que vamos a meternos en la historia. Vamos, sígueme. Aleluya. Hacemos una parada en número 11:26. Y allí encontramos una escena muy interesante. Josué era servidor de Moisés desde su juventud. Había caminado a su lado, había visto cómo Dios lo utilizaba y conocía la autoridad que Dios había depositado en él. Y ahí en número 11 encontramos a Moisés cansado por la enorme responsabilidad de conducir al pueblo. Dios le ordena reunir a 70 ancianos para que compartieran con él la carga. Y el Espíritu de Dios reposó sobre ellos. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Dos hombres llamados Eldad y Medad permanecieron en el campamento. Y aún así, el Espíritu de Dios reposó también sobre ellos y comenzaron a profetizar. Y un joven corrió inmediatamente y le dijo: Moisés, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces Josué reaccionó: Señor mío, Moisés, impídeselo. A simple vista, la reacción de Josué podía parecer correcta. Él amaba a Moisés, respetaba su autoridad y posiblemente pensaba que estaba protegiendo el orden y el liderazgo que Dios había establecido. Pero Moisés vio algo que Josué todavía no había podido discernir y le preguntó: Josué, ¿tú tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera sobre ellos su espíritu. ¿Qué diferencia entre las dos reacciones, verdad? Josué quería detenerlo,
Mientras que Moisés quería que hubiera más como ellos. Alabado sea el Señor. Josué estaba mirando quién estaba profetizando. Mientras que Moisés estaba mirando quién había puesto el Espíritu sobre ellos. Y esto hay una gran diferencia. Aquí encontramos una de las principales características de la madurez espiritual. La madurez espiritual no intenta apagar lo que Dios ha encendido en otros. Moisés no se sintió amenazado porque otros profetizaban. No pensó que perdería autoridad, reconocimiento, posición. Él entendía que el Espíritu no le pertenecía a él y que la obra tampoco era suya. Por eso debemos de tener cuidado. Podemos pensar que estamos protegiendo a una persona, un ministerio o una posición, cuando en realidad podemos estar intentando controlar algo que Dios mismo decidió hacer. Pero esta reacción que tuvo Josué, ahora no podemos decir que Josué fue un hombre malo o envidioso. Josué estaba en formación. Todavía Josué no tenía la experiencia, ni la sabiduría, ni mucho menos la madurez que había alcanzado Moisés. Habían áreas en el carácter de Josué que todavía necesitaban ser formadas. Y aquí vemos a Moisés, que actuó como lo deben de hacer los grandes líderes. En lugar de rechazarlo, lo corrigió, le enseñó. Por eso que aquella reacción de inmadurez no determinó en el futuro de Josué. Lo más hermoso de esta historia es que años después, aquel mismo Josué maduró y se convirtió en el sucesor de Moisés. Dios lo levantó como el líder de Israel, condujo al pueblo en grande batalla y repartió la heredad entre las tribus de la tan anhelada y ansiada tierra prometida. La historia de Josué nos enseña algo importante, que una reacción inmadura puede ser corregida cuando tenemos un corazón dispuesto a aprender. Josué fue corregido y continuó creciendo. Aleluya. Pero ahora vamos a ver otro caso completamente diferente. El rey Saúl y David. Aquí ya no encontramos simplemente una reacción momentánea que recibe corrección. Encontramos lo que puede suceder cuando el celo propio comienza a alimentarse con la comparación. David había servido a Saúl, había tocado el arpa cuando Saúl era atormentado por un espíritu inmundo. Había peleado por Israel, había derrotado a Goliat. David no había llegado al palacio buscando quitarle el trono a Saúl. Pero después de una gran victoria ocurrió algo. Las mujeres salieron cantando. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Aquella canción, por decirlo en términos de hoy, se convirtió en el hit parade del momento. Si en aquella época hubiera existido las plataformas digitales y las compañías discográficas, probablemente habría estado entre las canciones más escuchadas del momento. Imagínese a Saúl escuchándola por todas partes, a donde quiera que iba. Saúl hirió a sus 1000, hasta aquí iba muy bien.
Pero entonces venía la segunda parte. Y David a sus 10,000. Y el problema no era la canción. No. El problema fue que aquella canción despertó en el corazón de Saúl algo. Saúl escuchó la comparación donde David estaba recibiendo mayor reconocimiento que él. Y desde entonces algo cambió dentro de Saúl. Sin embargo, David no cambió. Seguía siendo el mismo joven que había servido a Saúl y que había peleado contra los enemigos de Israel. El que cambió fue Saúl en la manera de mirar a David. Dejó de mirarlo como un servidor y comenzó a verlo como un competidor. Aquel que había sido una bendición comenzó a parecerle al rey Saúl como una amenaza. ¿Saben por qué? Porque entró en la comparación. El rey Saúl permitió que la comparación determinara la manera de mirar a David. Y cuando permitimos que la comparación alimente nuestro propio celo, podemos comenzar a mirar como enemigo a personas que Dios nunca puso en nuestra vida como enemigo. Saúl dejó de preguntarse, ¿está Dios usando a David para bendecir a Israel? Y comenzó a preguntarse, ¿qué lugar me van a dar a mí? Ahí el celo propio ya había comenzado a convertirse en envidia. Bendito es el Señor. Muchas veces la envidia no comienza porque el otro tenga algo. Comienza cuando empezamos a comparar lo que el otro tiene con lo que nosotros tenemos. Pero ahora veamos una reacción completamente diferente. En cierta ocasión, los discípulos de Juan el Bautista llegaron preocupados hasta él. Y le dijeron, Rabí, mira, el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza a otros y todos vienen a él. En otras palabras, Juan, la gente se está yendo detrás de Jesús y no están dejando. Aquellas palabras podían haberse convertido en una oportunidad perfecta para los celos, la competencia, la comparación y la envidia. Pero Juan podía haber pensado además, fíjense, yo estaba aquí primero. Yo estaba bautizando en este río. La gente venía a escucharme a mí. Y ahora todos se están yendo detrás de él. Pero había algo muy importante. Juan el Bautista sabía quién era. Y sobre todo, sabía para quién había sido enviado. Juan no había venido a construir una plataforma alrededor de su nombre. Juan había venido a preparar el camino para Cristo. Por eso Juan no dudó en decir, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan no necesitaba competir con Jesús porque entendía cuál era su asignación. Prácticamente Juan estaba diciendo, yo no estoy aquí para proteger mi plataforma en el Jordán. Yo vine a preparar el camino para Él. Y ahora, si las personas están yendo hacia Cristo, entonces mi misión ha cumplido su propósito. Esto es madurez espiritual. La madurez espiritual
Escuchen bien, la inmadurez espiritual trae celo propio, comparación, competencia, envidia y división. Mientras que la madurez espiritual es seguridad en Dios, servicio, celebración del otro, unidad y gloria para Dios. Alabado sea el Señor. La madurez no necesita ser siempre el centro para saber que sigue teniendo valor delante de Dios. Juan sabía cuál era su identidad, conocía su asignación, su llamado y entendió algo fundamental. El protagonista nunca había sido él. El protagonista es Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Acabamos de ver 3 reacciones diferentes ante el crecimiento y el reconocimiento hacia otro. Josué vio el Dan y a Meldá profetizando y quiso detenerlo. Su reacción fue inmadura, pero Moisés, su maestro, lo corrigió. Josué aceptó la corrección, continuó creciendo y años después llegó a convertirse en el sucesor de Moisés. El rey Saúl vio a David a comenzar recibiendo reconocimiento. En lugar de alegrarse por la victoria que Dios estaba dando a Israel por medio de David, comenzó a compararse con él. Se sintió amenazado, permitió que naciera la envidia y terminó persiguiendo a quien antes había sido una bendición para su vida. Y finalmente vimos a Juan Bautista. Cuando sus discípulos llegaron preocupados por las multitudes que estaban comenzando a ir detrás de Jesús, Juan no compitió, no intentó retener a la gente y no se sintió amenazado. Él sabía quién era y sabía para qué había sido enviado. Por eso pudo decir tranquilamente, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan entendió que el propósito de su ministerio nunca había sido engrandecerse a sí mismo, sino preparar el camino para Cristo. Y ahí encontramos la verdadera madurez espiritual. Cuando podemos alegrarnos, cuando Dios usa a otro, porque entendemos que la gloria nunca fue nuestra, siempre le perteneció a Dios. 3 hombres, 3 reacciones diferentes. Uno aceptó ser recorrido, otro alimentó lo que sentía y otro tenía tanta seguridad en su asignación que no necesitó competir. Alabado sea el Señor. Por eso debemos recordar algo. No todo celo que utiliza lenguaje espiritual procede de una motivación espiritual. Ahí está precisamente el engaño. La envidia rara vez se presenta diciendo, tengo envidia de esa persona. La envidia muchas veces se viste de preocupación, se viste de discernimiento, se viste de defensa de la sana doctrina, se viste de protección del ministerio, incluso se viste de celo por la obra de Dios. Y el verdadero celo por Dios se alegra cuando Dios usa a otro. Celo por Dios quiere decir que Dios sea glorificado, aunque otro reciba la oportunidad. Celo propio quiere servir a Dios, pero necesita ser el protagonista. La envidia espiritual comienza a incomodar cuando Dios bendice y levanta o utiliza a otra persona. La inmadurez espiritual se siente amenazada por lo que Dios hace a través de otro
mientras que la madurez espiritual lo celebra. Cuando me moleste que Dios use a otro, debo preguntarme si estoy defendiendo el reino de Dios o mi propio reino. Por eso el examen no debe limitarse solamente a qué estoy diciendo, sino a qué estoy sintiendo. ¿Qué siento cuando Dios usa a otro? ¿Qué siento cuando otro recibe el reconocimiento? ¿Qué siento cuando otros reciben la oportunidad que yo quería? ¿Qué siento cuando alguien crece, avanza o es bendecido delante de mis ojos? El creyente maduro no necesita disminuir a otro para sentirse útil delante de Dios. Cada uno tiene su asignación, pero toda la gloria le sigue perteneciendo al mismo Señor, Dios. Porque al final, el celo por Dios no pregunta quién recibió el aplauso, pregunta si Dios recibió la gloria. Alabado sea el Señor. Cierra tus ojos, que voy a orar por ti. Jehová Dios te bendiga y te guarde. Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos, Cristo viene pronto. Shalom, shalom. Bendiciones.